Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 5 de diciembre. La lección para hoy se titula Pablo y el Dios desconocido. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, venimos agradecidos por la vida que nos concede, por este nuevo día que nos da, para que podamos vivirlo, para poner en alto su nombre. Gracias, Señor, por su palabra, porque es a través de ella que usted nos da la fortaleza. Gracias, Señor, porque en ella recibimos cuál es su voluntad. Señor, no tenemos sabiduría. Por eso demandamos de lo alto la sabiduría, que solamente viene de usted, para que podamos así estudiar, comprender y aplicar lo que su palabra y la lección nos enseña. Gracias, gracias, Señor. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo y el Dios desconocido. Pablo, un siervo del Dios vivo, que había sido llamado para ser el apóstol de los gentiles. Él, cumpliendo a cabalidad a su llamado, estaba ahora en la zona de Europa, en Atenas, Grecia, la capital. Estaba en una ciudad idólatra. Por eso es que el Dios desconocido para los atenienses era el Dios conocido para el apóstol Pablo. Mirando el tipo de vida que llevaban los atenienses, incrédulos, adoradores de deidades, según ellos, pero más que todo eran ídolos. Así que el apóstol Pablo toma la decisión de hablar y mostrarles a ese Dios desconocido para ellos. Pero en la lección de hoy debemos de tener y poner mucha atención, porque la manera de actuar de Pablo para con estos atenienses idólatras, cómo actuó él. Porque ahí dice, fíjate, pon atención, que Pablo no menospreció
la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Dice, él no menospreció la religión de los atenienses, no se puso a menospreciarlos, porque él tenía el conocimiento del Dios verdadero, Él no menospreció la falsa religión que nos enseña allí a nosotros cómo debemos actuar cuando llegamos a hogares donde lo que encontramos son ídolos, cuadros, imágenes. Debemos actuar echándoles en cara que eso no lo deben hacer. No. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo. Él no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Todas las religiones tienen cosas positivas. Así es de que nosotros tenemos que tomar lo positivo y no lo negativo. Porque con lo negativo bloqueamos las mentes, se cierran y después ya no quieren escuchar más. Mira lo que nos dice Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Si vemos, aquí el apóstol Pablo no ha expresado palabras negativas ni hirientes, aunque él miraba la idolatría en la que estaban, pero no los podía él llevar a Cristo atacando sus doctrinas, no. Él venía a Atenas a enseñar y predicar de Jesús, de su crucifixión y resurrección. Por eso dice ahí la lección, dice: atenienses, en todo los veo muy religiosos. Aquí le está dando crédito que ellos son religiosos. Pablo estaba elogiando a los paganos, aunque su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Así es de que vemos acá que aunque su religión era errónea, por el lado que le buscáramos, así es de que Pablo elogió su devoción a ella. Y con eso hizo que ellos prestaran atención a lo que él iba a decirles. Pablo continuó: porque al pasar y observar los monumentos de su culto, así es de que ahí está diciendo, he visto con mis propios ojos, no me lo han contado, porque dice, porque al pasar y observar los monumentos de su culto, al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó
una actitud respetuosa hacia la gente. ¿Cómo debemos de ser nosotros también hoy? Debemos ser respetuosos, respetarle su creencia, aunque vemos nosotros que es idolatría. Sin embargo, Pablo no les habló golpeadamente por sus ídolos, sino que les amó y les dio palabras de ánimo, de esperanza. Al describir, dice, su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. Así nosotros hoy, ya sea en la ciudad o en el campo, debemos de tener respeto para con las personas que están escuchando los mensajes que usted le lleva para predicar. Así es de que vemos, sigue diciendo, no se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente. Vemos entonces, Jesús no se precipitaba. Aunque él sabía todo, él no miraba hacia abajo a los demás. Jesús era un experto y tenía la respuesta que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Eso es lo que también nosotros hoy tenemos que imitar. Y de esa manera estamos haciendo nuestra la misión de Jesús. Cuando él comenzó con la descripción que estaba y que decía al Dios desconocido, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses, lo cual era un gran comienzo, porque ellos tenían un espíritu de adoración, de respeto hacia Dios. Así es de que ese fue el gran comienzo del apóstol Pablo allá en Europa, allí en Atenas. Con eso fue un gran comienzo y podía abrir el camino a una conversación más profunda. Empezó ese diálogo entre entre Pablo y sus hermanos allí en Atenas. Con todo ello, abría las mentes de los demás para que tuviesen una oportunidad para escuchar acerca del Mesías, del Hijo de Dios. Así es de que el apóstol Pablo no se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían. Por sí les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto. Pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material,
con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. Así es de que vemos aquí en Hechos 17, 22 y 23, como dice allí: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vemos allí a un joven, Timoteo, que había ido y llegado allí a Roma, y que allí lo estaba esperando el apóstol Pablo. Así que debemos entonces, como dice, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? ¿Cuáles serían los puentes que se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda? El Señor nos llama a que seamos amigos de todos, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Así es que ahora nosotros debemos presentar el mensaje con humildad, con respeto hacia las personas que están escuchando, para que se mantengan la mente de ellos abiertos a las verdades que están en la Santa Biblia. Veamos qué nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Nos dice: veamos a Pablo en Atenas, frente al concilio del Areópago. Notemos cómo contacto, nacido del amor divino, señaló a Jehová como el Dios desconocido, que sus oyentes estaban adorando sin saberlo, y con palabras escritas por uno de sus poetas le presentó al Padre, de quien ellos eran hijos. En una época cuando se daba tanto valor a las castas, cuando los derechos del hombre como tal eran totalmente desconocidos, escuchémoslo presentar la gran verdad de la fraternidad humana, cuando declaró que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y a continuación mostró cómo en todo el trato de Dios con los hombres corre como un hilo de oro su propósito de gracia y misericordia. Eso se encuentra en la historia de la redención, página 327. Así que el apóstol Pablo llega al Areópago, se presentó delante de los habitantes de Atenas, la majestad del Dios viviente en contraste con su culto idolátrico. Les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él
es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y la imaginación de hombres. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 344. Dios busca fruto en su iglesia, frutos que respondan a las lecciones de Cristo, que sean dignos de la verdad que profesamos creer, y revelen la sabiduría y la misericordia de Cristo. El Señor pide un ministerio convertido, un ministerio que vaya al encuentro de las personas allí donde están, que esté de acuerdo con ellas siempre que pueda, pero que no se niegue la verdad. No debemos encerrarnos entre cuatro paredes para que nuestra luz no pueda llegar a los demás. Hay un terreno común donde podemos encontrarnos con los que no son de nuestra fe, donde podemos estar de acuerdo con los principios y en lo que respecta a la lección de Cristo. Pocos se volverán combativos a causa de estos principios santos. Eso se encuentra en Manuscript Release, tomo 6, página 104. Así que hemos estudiado durante este día. El Espíritu Santo nos ha enseñado cómo debemos actuar en hogares donde la idolatría abunda. Como nos dice allí, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? ¿Cómo debemos nosotros actuar? Como lo hizo el apóstol Pablo. Y de esa manera, hermanos, estaremos fortaleciendo nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesús, y seremos los medios que el Señor utilice si estamos aferrados de Jesús. Si no lo estamos, debemos hacerlo muy pronto, porque el tiempo se acaba. Así que, mis queridos hermanos, debemos seguir adorando a nuestro Creador. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.